Imaginaos en mitad de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái. Estamos a finales de febrero de 2026, en plena temporada alta. La terminal es, como siempre a esta hora, un organismo vivo. Cientos de nacionalidades moviéndose en todas direcciones a la vez. Una familia de Mumbai arrastrando 3 maletas gigantes hacia el mostrador. Un empresario de Frankfurt durmiendo en un sillón, con su tarjeta de embarque aún en la mano. Un grupo de enfermeras filipinas riendo en la cola de Starbucks antes de su vuelo nocturno a Riad. El panel de salidas es un muro verde. Cada puerta ocupada. Todos los vuelos embarcando. Fuera, en la pista, un Airbus A380 de Emirates, el avión más grande del mundo, retrocede con 500 personas a bordo. Y luego otro. Y otro más. Hablamos del aeropuerto que, solo en su mes de mayor actividad, movió a 8,7 millones de personas. El centro que conecta todos los continentes desde un único punto en el desierto. El mismo que, en sus mejores días, procesa a un viajero por su terminal cada tercio de segundo. Pero el 28 de febrero, todo se detiene. Sin retrasos, sin desvíos. Un parón absoluto. Todas las puertas a oscuras. Vuelos cancelados. El panel de salidas, por primera vez en la historia reciente, completamente en blanco. Y un mensaje de Emirates que dice: por favor, no vengan al aeropuerto. 12.000 vuelos cancelados en toda la región en 72 horas. Cientos de miles de personas atrapadas. Un depósito de combustible cerca de la terminal, alcanzado y en llamas. Y el aeropuerto que el mundo consideraba su cruce de caminos más fiable, el único por el que siempre podías pasar de camino a cualquier parte, se reveló en un solo fin de semana como algo mucho más frágil de lo que nadie se atrevía a admitir. Pero esta es la clave. El aeropuerto de Dubái no está muriendo por lo ocurrido aquel fin de semana. Ya estaba herido de muerte antes, lenta, silenciosamente y bajo un calendario que su propia dirección ya había anunciado al mundo. Lo que hizo el conflicto no fue matarlo. Lo que hizo fue hacer imposible seguir fingiendo que era invencible. Y una vez que ese mito del centro de conexiones infalible se agrieta, tú y yo empezamos a hacernos preguntas muy incómodas. Preguntas sobre qué es realmente este aeropuerto y para qué fue construido exactamente. And why behind all the record numbers and the triumphant press releases, the countdown to its closure was already running long before the first drone ever crossed its airspace. De eso trata esta investigación. No del conflicto. El conflicto es solo el momento en que se descorrió el telón. Hablamos de lo que había detrás. Para entender lo que el aeropuerto de Dubái realmente representa, debemos remontarnos a una decisión de 1985, en la que casi nadie fuera del sector piensa. La aerolínea Emirates se fundó ese año con 2 aviones alquilados y un préstamo estatal de $10 millones. No es una errata. $10 millones. Todo el capital inicial de la que sería la mayor aerolínea de larga distancia del mundo. La lógica era engañosamente simple. Dubái no tenía un mercado nacional que destacar. No había población suficiente para sostener una gran aerolínea solo con tráfico de origen y destino. Así que, en lugar de crear una compañía para volar desde Dubái, crearon una diseñada para conectar al resto del mundo a través de Dubái. De Londres a Sydney. Nueva York a Mumbai. Frankfurt a Nairobi. El centro era el producto. La conexión, todo el modelo de negocio. Durante décadas funcionó con una precisión que asombró a la aviación. En 2025, el aeropuerto de Dubái conectaba 291 ciudades de 110 países, con 108 aerolíneas internacionales operando allí. Solo la India aportó 11,9 millones de pasajeros a sus terminales en un solo año. En diciembre de 2025 registró su mes más concurrido. El director de Dubai Airports, Paul Griffiths, declaró en febrero de 2026 que preveían rozar los 90 o 90,5 millones de pasajeros a fin de año, y que la meta de los 100 millones ya estaba al alcance de la mano. Calificó el sistema de maduro, su rendimiento de sostenido y los récords de rutinarios. 17 días después, absolutamente todos esos aviones estaban en tierra. No estamos ante un simple mal mes. Esta es la crónica de una fragilidad estructural que ninguna cifra récord podría solucionar. Analicemos las cifras que de verdad importan, porque los titulares de prensa solo nos mostraron la mitad de la película. Dubai International gestionó 95,2 millones de pasajeros en 2025,
según datos oficiales de Dubai Airports. El aeropuerto ya operaba al límite absoluto de su capacidad física de diseño. Según planes de desarrollo internos y declaraciones del propio Paul Griffiths, el techo práctico del aeropuerto ronda los 115 millones de pasajeros anuales, cifra que estimaban alcanzar en 2031. Con 95 millones ya no había espacio. Limitado en franjas horarias. Limitado en infraestructuras. Rodeado por urbanizaciones y grandes autopistas que impiden físicamente cualquier expansión. El aeropuerto acabó atrapado en una jaula que la propia ciudad construyó a su alrededor. La consultora aeronáutica OAG confirmó un dato crucial publicado en abril de 2026. Al quedar Dubai International temporalmente fuera de las listas por la crisis, London Heathrow recuperó el primer puesto en capacidad de asientos internacionales, algo que no ocurría en más de una década. London Heathrow. Un aeropuerto que los analistas tildaban de anticuado y saturado, volvió a ser el más transitado del mundo al dejar Dubái de operar a pleno rendimiento. Ese único dato nos revela cómo la aviación mundial dependía de un punto en el desierto. Y lo rápido que esa concentración extrema se convierte en una seria amenaza. Ese solo dato nos revela cómo la aviación mundial se concentró en un único punto del desierto. Y lo rápido que esa centralización se transforma en un peligroso punto débil. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasa cuando esa certeza se desvanece? Aerolíneas que suspendieron sus rutas, como British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Finnair y Air Canada, no solo esperaban que se reabriera el espacio aéreo. Estaban recalculando el riesgo de operar en un nudo de conexión atacado repetidamente por drones y misiles. Finnair prolongó su suspensión en Dubái hasta el 29 de marzo, Air Canada hasta el 23 de marzo y Singapore Airlines hasta el 15. No son decisiones impulsivas. Son aseguradoras y analistas de riesgo, calculando pérdidas en un centro de conexión que demostró poder quedar inoperativo por un conflicto geopolítico incontrolable. Esos son los datos que las cifras récord de pasajeros nunca revelarán. Así se vivió el 28 de febrero desde el terreno. Porque la verdadera magnitud se entiende al mirar a las personas, no a las estadísticas. Más de 12.000 vuelos cancelados en las primeras 72 horas, según la firma de datos de aviación Cirium, dejando a cientos de miles de pasajeros atrapados en varios continentes. En la Terminal 3 de Nueva Delhi, los pasajeros hacia Kuwait esperaban en el suelo, pase de abordar en mano. Sin vuelos, sin respuestas, sin información. En redes sociales circulaban videos de viajeros durmiendo en terminales desde Doha hasta Abu Dhabi y Dubái. Escenas que recordaban a los inicios de la pandemia, solo que esta vez no había ninguna emergencia sanitaria global que las justificara. En el aeropuerto internacional de Dubái, un dron iraní atacó un depósito de combustible cerca de las terminales. Hubo un incendio y 4 heridos. La Autoridad de Aviación Civil suspendió las operaciones por seguridad. Emirates fue tajante al pedir a sus pasajeros que no fueran al aeropuerto. Les exigieron no viajar a menos que la aerolínea los hubiera contactado directamente con una hora de salida confirmada. El aeropuerto, que en su mes récord procesó 8.700.000 personas, entregando el 89% de las maletas en 45 minutos, ahora le decía al mundo: no sabemos cuándo podrán volar. Para el 7 de marzo, Emirates reanudó operaciones limitadas, operando unos 284 vuelos diarios, según datos de Flightradar. Antes del 28 de febrero, la aerolínea operaba más de 500 vuelos al día. El 16 de marzo, otro dron impactó cerca del aeropuerto, provocando una nueva suspensión. Era el tercer incidente con drones desde que comenzó el conflicto. Cada ataque obligó a las aerolíneas a recalcular sus riesgos. Y ustedes y yo debemos preguntarnos si la posición estructural de este aeropuerto en la aviación global sigue siendo sostenible. El conflicto no creó la vulnerabilidad, la dejó al descubierto. El impacto de lo ocurrido no se repartió por igual, porque nunca ocurre así. Para las personas de patrimonio ultra alto, a quienes Knight Frank rastrea en su informe anual de riqueza y que llevan 4 años llegando en masa a Dubái, este caos fue real, pero perfectamente manejable. La aviación privada, que opera bajo otros márgenes de riesgo, apenas se vio afectada. Varias terminales privadas desviaron vuelos a Mascate y Riad. Sus activos en Dubái son tan estables que una semana sin vuelos no cambian sus planes financieros. Esta élite resiste las crisis geopolíticas.
está prácticamente blindada para ello. Pero en la clase media profesional, los ingenieros, analistas financieros y gestores de logística que forman la columna vertebral de la economía de Dubái, es donde realmente se concentró la angustia financiera. Hablamos de profesionales cuyas empresas ya están actualizando discretamente sus planes de contingencia. Gente cuyos clientes internacionales se preguntan si Dubái sigue siendo el lugar ideal para su sede regional. La consultora de contratación regional Cooper Fitch documentó un estancamiento salarial para los profesionales de nivel medio en Dubái durante 2024 y 2025, con aumentos del 3 al 4%, frente a alquileres disparados hasta el 15% en zonas exclusivas. El caos del aeropuerto no fue un simple inconveniente para ellos. Fue una señal clave para decidir si vale la pena quedarse. Y luego está el tercer grupo: los obreros de la construcción, el personal de hostelería, conductores, limpiadores y empleados de almacén. Decenas de miles de personas cuyos ingresos dependen directamente del volumen de operaciones del aeropuerto y de toda la cadena logística, hotelera y gastronómica asociada. Como el taxista que nos describió cómo sus ingresos se cortaron por completo de un día para otro. O un empleado del catering aeroportuario sin turnos de trabajo desde hace 2 semanas, avisando a su familia que el envío de dinero se retrasaría. Estas son las personas que las estadísticas de pasajeros nunca van a nombrar. Son la infraestructura humana bajo el asfalto. Y cuando el aeropuerto enmudece, ellos se quedan sin nada. Un Dubái sin salidas, sin llegadas, sin la única pieza que hacía que valiera la pena ser Dubái. Ese silencio golpea diferente según el sueño que viniste a buscar. Pero analicemos lo que el conflicto no causó, porque ahí está la verdadera clave. El aeropuerto internacional de Dubái no iba a ser el mayor centro del mundo para siempre. Esa decisión ya estaba tomada, anunciada públicamente y con un calendario de obras en marcha. En abril de 2024 se aprobó la ampliación de $35.000 millones del aeropuerto Al Maktoum a 37 kilómetros de la ciudad. El plan contempla construir allí el aeropuerto más grande del mundo, capaz de albergar 260 millones de pasajeros al año y 5 pistas paralelas, 400 puertas de embarque y una terminal de 70 kilómetros cuadrados. 5 veces el tamaño del aeropuerto actual. Una megaestructura que usted y yo seguiremos analizando muy de cerca. Para el 2032, según el director de los aeropuertos de Dubái, Paul Griffiths, toda la actividad se trasladará a Al Maktoum. Emirates, que representa casi 2/3 de todo el tráfico del aeropuerto actual, trasladará por completo toda su operativa. Las demás aerolíneas la seguirán. Y el aeropuerto internacional de Dubái, el gran centro de conexión mundial durante más de una década, cerrará para siempre. Griffiths lo admitió sin rodeos en 2025. No tiene ningún sentido, escuchen bien, operar 2 colosos de la aviación a menos de 70 kilómetros de distancia. Añadió que cuando este traslado concluya, cada una de las instalaciones de Dubái Internacional habrá llegado prácticamente al final de su vida útil. Mantenerlo abierto, según sus palabras, sería inviable económicamente sin inyectar una millonaria y descomunal inversión adicional. En otras palabras, la muerte de Dubái Internacional ya estaba escrita. Pero la crisis geopolítica planteó una pregunta que nadie se había atrevido a calcular. ¿Y si empieza a colapsar antes de tener listo el sustituto? Al Maktoum hoy solo gestiona carga y unas pocas rutas de pasajeros. Su primera gran terminal civil no abrirá antes de 2032, y el pleno rendimiento llegará por fases hasta los años 50. El plan original era terminarlo en 2017. La gran crisis financiera de 2008 lo retrasó una década entera. Nos enfrentamos a un vacío crítico desde hoy hasta 2032, donde la infraestructura aérea de Dubái quedará en tierra de nadie. Dubái Internacional está al límite y bajo una enorme tensión geopolítica. Al Maktoum sigue en obras. Aquí es donde nos preguntamos cómo se sostendrá el gran corredor aéreo mundial sin las garantías que Dubái ya no ofrece. El aeropuerto de Estambul, que llevaba años ampliando rutas bajo el mando de Turkish Airlines, se coronó como el más transitado de Europa. Esto ocurrió en abril de 2026, en capacidad de asientos, impulsado por el vacío de poder que dejó Dubái. Changi, en Singapur, registró un silencioso aumento de reservas de viajeros que antes elegían Dubái. En este sector, el dinero y los pasajeros vuelan rápido. La fidelidad se construye sobre la confianza.
y la confianza no se recupera con ruedas de prensa. Dubái Internacional aún no ha desaparecido. Mientras grabo esto, sigue activo, operando bajo mínimos, mientras Emirates intenta recuperar con esfuerzo los niveles previos a las hostilidades. Dubái ha superado golpes brutales en el pasado. La crisis de 2008 casi hunde su mercado inmobiliario, pero el aeropuerto siguió creciendo. La pandemia paralizó el espacio aéreo en 2020, pero para 2022 la ciudad ya rozaba récords históricos nuevamente. Su resistencia ante el caos es innegable y real. De hecho, la reconstrucción de sus operaciones ya está en marcha sobre el terreno. Pero hay dos factores cruciales que jamás se recuperan tan rápido como los horarios de vuelo. El primero es la percepción del riesgo. Una junta directiva que decide evitar Oriente Medio no cambiará de idea el día que reabran el espacio aéreo. Una aseguradora que ya ha recalculado el riesgo de una zona de guerra no bajará las primas solo porque cese el fuego momentáneamente. Cualquier gestor de viajes corporativos que vio a cientos de sus empleados atrapados en 3 continentes busca ya alternativas que antes del 28 de febrero no existían. Estos cambios se acumulan en silencio y hacen mella. El segundo escollo es la transición. Cada mes de caos en Dubái Internacional es un mes de incertidumbre total hasta el 2032. Y si las obras de Al Maktoum se retrasan, algo habitual en estos megaproyectos, Dubái se enfrentará a un abismo sin un centro de conexiones que tenga la credibilidad del antiguo y sin un sustituto preparado. El gigante sobre el que se estructuró la aviación mundial no caerá de la noche a la mañana. Pero, ¿qué lo hacía tan valioso? La certeza ciega de que siempre estaría abierto, siempre operativo, garantizando tu escala sin el más mínimo contratiempo. Ese mito se ha roto. Y en este negocio, la reputación de fiabilidad vale mucho más que el hormigón de cualquier terminal. Si soléis volar por Dubái, o si esta crisis os ha hecho replantear vuestras rutas, os invito a analizar conmigo cómo calcularéis vuestro próximo viaje. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, y si buscáis este tipo de investigación a fondo, ya sabéis qué hacer.